Bien, bueno, muchas gracias a todo el equipo de ExpoEFI por permitirme cerrar esta jornada. A Jonathan, que un honor estar con él acá, compartiendo este último panel. Así que, Jonathan, millones de gracias. Eh, Vamos a estar charlando un poquito, tenemos más o menos media hora, 40 minutos para charlar un poco del libro, y no solamente del libro, que ahí veo que lo tenés de fondo y es espectacular, me gusta mucho la tapa, ya te lo he dicho, pero lo vuelvo a reiterar, sino también un poco de qué estamos viendo, y queríamos cerrar especialmente con vos una jornada que tuvo mucho que ver con las pymes. Arrancó, digamos, con un panel de ese estilo, arrancó con un panel de financiamiento, siguió con un panel de financiamiento CU, siguió con paneles muy relacionados a cómo poder manejarse en esta situación y sobre todo cómo encarar lo que se viene, y por eso nos pareció también una buena idea charlar con vos al respecto de entender un poco cómo manejarnos en momentos de crisis. Así que antes que nada y antes de presentarte, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Jonathan, para los que no lo conocen, ya varios lo deben conocer, pero él es licenciado en marketing, tiene un posgrado en negocios internacionales, un posgrado en finanzas, otro en dirección de empresas en UCAL, Argentina, un posgrado en negociación de Harvard, posgrado en calidad de servicios en Disney Institute en Estados Unidos también, un posgrado en liderazgo e innovación, es conferencista internacional, CEO de Grupo SET, con oficinas en 4 países y proyectos en más de 10 países también, codirector del programa de ventas en la Escuela de Negocios de la UCA, es columnista en Forbes, CNN Radio y CNN Brasil, autor del podcast ADN Empresario, pueden seguirlo en varios lados, es autor de 5 libros, pero hoy vamos a estar hablando del último libro, y que es Crisis, Cambio, Crisis. Jonathan, Bueno, bienvenido. gracias, Santi. Qué placer verte, aunque más no sea de esta manera. Recuerdo cuando nos cruzábamos allá hace muchos años en el programa que hacías con Claudio, creo que era en Claudito. A24 o en Metro, no me acuerdo dónde era. Estuvo Claudio también, estuvo acá. Sí, sí, obvio, me imagino. Gran amigo, un tipazo. Y bueno, nada, Bueno, siempre te recuerdo con mucho cariño. Así que, bueno, un placer, gracias a la Expo EFI, que tan importante es. He visto la agenda, he visto algunos pasajes de la Expo, así que, bueno, agradecerles también por acercar conocimiento, por aportar a un mundo tan complejo como el que nos toca vivir, y ni hablar una realidad tan compleja como la Argentina. Así que, bueno, un placer. Bueno, Jonathan, arranquemos por el libro y después vamos a ir cayendo en la coyuntura porque es algo que va a suceder inevitablemente. Pero, ¿de dónde nace la idea de este libro? ¿Por qué nació esta idea? ¿Hace cuánto nació? ¿Y qué te motivó a hacerlo? Sí, bueno, como emprendedor que soy, la verdad que voy a ser justo y sincero en que vi la oportunidad de publicar este libro, por supuesto, en la pandemia, pero porque dije, bueno, me parece que es un buen momento para aportar ideas al mundo de los negocios, pero no solo al mundo de los negocios, sino también a las personas, para aportar en este momento tan difícil donde está la palabra crisis una vez más arriba de la mesa. Pero la historia, yo ya venía procesando este libro hace tiempo, yo ya venía hablando de crisis más allá de ser argentino, más allá de las crisis a las que nos tiene lamentablemente acostumbrado este país y el mundo también, sino porque en 2011 hubo un evento que recordarán, un volcán en Chile, el Cuyehue se llamaba, un volcán que hizo erupción, y por distintas situaciones y condiciones climáticas tuvimos la mala leche de que todas esas cenizas viajaran, cruzaran la cordillera y se depositaran como una lluvia en la zona de Siete Lagos, ¿no? Ese lugar tan hermoso que es desde San Martín a Bariloche, y especialmente en Villa Langostura. O sea, Villa Langostura fue la más golpeada. Para que ustedes imaginen, esto contado por los pobladores, eran las 4 de la tarde, un día soleado, como el de hoy aquí en Citibel, imagino que en Buenos Aires también, y empezó a llover piedras pómez. O sea, de repente se hizo de noche y empezaron a caer piedras pómez del cielo. Imagínense esa que usamos para los callos. Al rato empieza a llover cenizas, la gente se empieza a volver loca, miedo, temor, mala información, con lo cual, bueno, pensaban lo peor, y se empiezan a subir a los autos, pero los autos a los pocos kilómetros se paraban, porque las cenizas se metían en los radiadores. Bueno, me cuento corto, un caos total, una película de Stephen King. En medio de ese contexto yo venía trabajando con el gobierno de Neuquén en el desarrollo de las pymes, haciendo giras de capacitación, consultoría, y me llaman y me dicen, mira, Jonathan, ¿estás al tanto de lo que está pasando? Sí, por supuesto, aparte no se podía volar en avión, era un caos total.
y me dice, mira, necesitamos que vayas a contener a los empresarios de esa zona porque están desesperados. Entonces yo le digo, mira, la verdad que está buenísimo. Yo no soy especialista en manejo de crisis, yo soy argentino, digamos, debemos estar más preparados que un suizo, me imagino, pero la verdad que no sé, ¿viste? Que yo como que... Y me dice, mira, Jonathan, yo qué sé, vos sabés hablar, sos profesor, de alguna manera encontrar, pero tenemos que contener, es un momento de contener. Cuento muy corto, al mes y medio, por ahí, mediados de julio, estaba viajando, que tuve que ir hasta Neuquén, subirme una camioneta, me sentí un corresponsal de guerra. Y el cuento viene en varias situaciones que yo aprendí en ese momento. Lo primero que descubrí una definición que a mí me siguió, viste que a veces hoy está muy de moda poner frases, ¿no? Viste, frases, todas son de Albert Einstein o de Steve Jobs, ¿viste? Y a mí a veces tengo cierto rechazo, pero es cierto que hay veces cuando la frase es tan buena, ¿no? Realmente te pueden motivar o te esclarecen algo. Y hubo una definición que encontré por ahí que decía lo siguiente. Una crisis, en realidad, es un cambio brusco en las variables establecidas que una vez que se manifiestan, limitan nuestra capacidad de reacción. O sea, un cambio brusco en lo establecido, en lo conocido, en lo que estamos habituados, que una vez que se manifiesta, limita nuestra capacidad de reacción. Entonces, a mí lo que me aclaró esa definición, así como fue como una luz, digamos, fue que, claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crisis? Vos fíjate que si uno habla de crisis, por lo general nombra alguna, ¿no? Entonces los argentinos, no sé, lo que ya tenemos 40, arrancamos en el 89, digamos, ¿no? Entonces la primera crisis que conocemos, porque veíamos a nuestros viejos putear, ¿no? Perder departamentos, yo qué sé, 89, 90, 91, la convertibilidad, después 2001, después 2008, y siempre nombrás un evento. Si no es un evento macroeconómico, ya que estamos en un evento de economía, entonces, o de negocios, las personas pueden nombrar eventos personales también. Puede decir, no sé, un accidente, la pérdida, o la adolescencia, o distintas situaciones. Pero no te hablan de qué es una crisis. Y esta definición lo que te dice claramente es que siempre que hablas de crisis, de lo que estás hablando en realidad es que algo cambió. Entonces, ya no es crisis el tema, sino que la cuestión es cambio. Lo que yo tengo que lograr es hablar más de cambio si lo que yo quiero es de alguna manera prepararme para una verdad, que es que te van a tocar a lo largo de tu vida muchas crisis personales, graves, menos graves, y laborales, y por supuesto macro o del entorno. ¿Por qué esta crisis es tan grave? Para ejemplificarlo, porque nadie vio venir el cambio. Nadie estaba hablando de esto en diciembre del año pasado, ¿no? Te voy a hacer un punto ahí para que me respondas y le digo a todas las personas que están viendo, que acá son más de 110 y en YouTube también, que pueden hacer preguntas y cualquier cosa también las trasladamos a Jonathan. En relación a esto de esperar crisis o de poder manejarse dentro de una crisis, ¿cuánto uno puede anticiparse de las crisis propias, digamos, si es que efectivamente se puede, y cuánto es una pandemia, que es imposible de ver, por ejemplo, pero cuánto yo puedo atajarme o comprar seguros, como se podría decir acá, en un evento de finanzas, frente a lo que pueden ser crisis autogeneradas quizás, o que no le corresponden a todo el mundo? Mira, te voy a tomar ya que tiraste el mundo del seguro o del mundo del riesgo, porque este que se llama mundo del riesgo. No existen, puede ser que existan en mercados muy riesgosos, pero por lo general no existen seguros contra la incertidumbre. ¿Cómo sería un seguro contra la incertidumbre? Un seguro contra cosas que nadie puede prever. ¿Eh? No existe. ¿Por qué? Porque no. Primero que no te puede. ¿Por qué sería? Y no sé, que lluevan elefantes. Bueno, yo qué sé cuánto. Como uno puede calcular el riesgo, entonces ahí empieza una primera definición. Las crisis están muy asociadas con el factor riesgo. O sea, riesgo es algo que se puede estimar. Por lo menos acercarte a una estimación. Nunca es 100%. La incertidumbre es algo que no se puede estimar. Entonces, si vos me decís, bueno, ¿cómo haces para prepararte? Bueno, tenés que trabajar sobre el riesgo. ¿Qué puedes hacer para, de alguna manera, bajar la probabilidad de que eso que va a pasar, o sea, la diferencia entre riesgo es que el cambio por lo general sucede, o sea, es casi inevitable. También es como el pasar de los años. Entonces, uno lo que tiene que hacer es asumir esa verdad de que todo está cambiando, es una primera
conciencia de que las cosas están cambiando y empezar a interpretar esos cambios. Que acá, Santi, es donde yo creo que está la clave. La clave está, la pregunta que le podemos hacer acá a los que están hoy aquí, los que ven por otros medios y demás, y también te la comparto a vos, es ¿cuánto tiempo le dedicamos al año, al mes, a la semana, al día, a analizar qué es lo que está cambiando en el mercado, en nuestro entorno, en nuestra salud, cambios, ¿sí?, que se pueden percibir, y qué estamos haciendo para tratar de atacarlos? Entonces, digo, por lo general uno se ocupa de la salud cuando ya el cambio está muy manifiesto, o sea, ya me duele la espalda, me parece que voy a ir a sacarme una placa. Bueno, el riesgo de eso es que tal vez cuando vas a sacarte la placa, el tipo te dice, uy, fla, no sabés lo que tenés ahí, ¿por qué no viniste antes? Yo me sentía bien. Bueno, precisamente, en los negocios también, a veces nos sentimos bien, en Argentina siempre es más o menos, ¿no? Pero digo, nos sentimos relativamente bien, entonces no vamos a prever, a ver qué es lo que puede suceder. Pero creo que la primera cuestión que puedo dejar es eso, ¿no? Es decir, hay que empezar a ver qué es lo que está cambiando para tratar de adaptarse a eso, o prepararse en tal caso. Contanos un poco, yendo al libro directamente, y ya empiezan a caer algunas preguntas. Un abrazo a Santi Liul. Contanos un poco cómo esquematizaste el libro, digamos. ¿Por qué a mí o a cualquiera de estas personas que está acá nos convencés de comprar el libro? Digo, ¿cómo lo ordenaste? ¿Con vistas de qué? ¿En experiencias basadas en qué? ¿Mirando hacia adelante en qué? ¿Tips? Contanos eso. Bueno, el libro, yo todos los libros que escribí, los escribí con alguien, nunca los escribo solo. Es como un ejercicio que también me genera un compromiso. En este caso lo escribí con Mariano Binocur, que es un chico que sabe mucho de gestión del cambio, trabajó en BDO sobre change management. Entonces a mí me sirvió mucho también la mirada de él. Y yo siempre busco en los libros dejar herramientas, cosas bien concretas, bien simples, una reflexión, pero también me gustó herramienta. Entonces lo primero que hicimos fue, te diría que el primer tercio del libro, básicamente lo que hace es describir qué es crisis, dando por hecho que es cambio. Entonces empezamos a trabajar más sobre el concepto de cambio, describimos los distintos tipos de crisis, impredecibles, predecibles, controlables, no controlables. O sea, es como un primer glosario para meterte de lleno en el tema y decir, bueno, listo, ahora dominé el tema. Y la otra parte del libro, ya a partir de un poquito menos de la mitad, empezamos a dar distintas ópticas de cómo atacar el cambio. Y sobre todo nos basamos en algo muy simple, que básicamente dice que para que acá ya nos vamos a las organizaciones, no tanto a las personas, en las organizaciones para que el cambio se dé tienen que pasar dos cosas. Primero, hay que analizar la organización como un todo, como un organismo que depende de un montón de factores. Parte será su cultura, su mercado, su historia, su liderazgo, su rubro. Entonces hay que entender la organización como un todo. Y ver si la organización tiene, digamos, y hay varios test, tiene muchos test también el libro, que eso está bueno, para evaluar si tu organización es una organización donde el cambio puede florecer o no. Siempre doy el mismo ejemplo. Imagínate que revive Steve Jobs, súper emprendedor, vamos para adelante, visionario, divino. Bueno, no tan divino, pero vamos por ahí. Y de repente vos decís, che, la verdad que lo quiero llevar al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires porque está bastante quietito. Entonces de repente lo llevas a Steve Jobs y decís, Steve, renovame todo, vamos, energía, queremos innovación. Steve Jobs va a entrar ahí, ¿entendés? Lo primero que va a hacer va a llegar temprano, va a llegar tipo 7 de la mañana, no va a encontrar a nadie, ¿no? Van a empezar a caer tipo 9, se van a empezar a preparar el mate, no todos, por supuesto, pero el mate, ¿no? Los bizcochos Don Satur, ¿no? Como a las 10, bueno, entonces, muchachos, vamos arriba, ¿qué está pasando acá? Vamos, energía. Entonces, ¿cuántos días puede durar Steve Jobs sin que le hagan un piquete a la salida, le prendan fuego al auto? Poco. Entonces, digo, entender que vos tenés que analizar a tu organización primero, porque si vos tu organización no es fértil, por más que vos seas un revolucionario, no vas a poder. Y el otro aspecto, y con esto termino, son las personas de tu equipo. Hay muchos test que son muy interesantes, que básicamente lo que miden es la aptitud y la actitud. O sea, ¿tenés la aptitud para enfrentar un proceso de cambio o no tenés la aptitud? Porque, por ejemplo, mi mamá era médica. Pues yo cuando yo era chico
pero era médica, y ella se especializó en accidentología. O sea, le gustaba accidentología. Bueno, me acuerdo que pasó como 5 años especializándose en accidentología, que básicamente es los que tenés que tomar muchas decisiones muy críticas en muy poco tiempo, con pocos recursos. O sea, algo complejo. Entonces, mi mamá se capacitó para ser apta para en situaciones de accidentes, catástrofes, reaccionar bien. Un ejemplo de alguien que puede no estar apto para esa situación es un médico gerentólogo que se dedicó a eso porque le gustaba esa parte. Entonces, como es médico, un día lo llama y dice, che, mirá, chocaron 2 micros de frente en la autopista, hay 100 personas y un quilombo infernal. ¿Podés venir? El tipo va, pero no tiene la aptitud, o no tiene toda la aptitud para manejar esa situación de cambio, porque el tipo no está preparado. Entonces, si vos le decís, che, ¿cómo lo calificarías en la aptitud para hacer frente a un accidente? Y baja. Después podés medir la aptitud, que sería, che, ¿en cuánto tiempo reaccionó el tipo? Y salió corriendo, agarró 5 libros, se preparó. Bueno, tiene actitud para enfrentar el problema. Podría no tenerla. Y decir, che, ¿podés venir? No, yo no voy, es un quilombo, me quedo acá, yo no voy a poder aportar nada, ¿para qué vamos a ir? Si no vamos a poder resolver nada. Bueno, entonces, si vos empezás a jugar con esos dos ejes, empezás a encontrar perfiles que pueden ser muy nutritivos para un proceso de cambio, o todo lo contrario. Y ahí empezás a entender por qué las organizaciones no cambian. No es solamente no quiero cambiar, a veces es no puedo cambiar. Ahí te vendí más o menos. No, sí, perfecto. Me intriga cuando te topás con el no puedo, digamos, porque vos estás con una idea, la estás queriendo llevar adelante y de repente el no puedo es como decir, bueno, ¿y qué hago? Porque el mundo avanza y vos si no avanzás con ese mundo, te vas quedando. Sí, y de hecho, a ver, mira, yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo en mi empresa, en Grupo C, tenemos un área que es consultoría. Nosotros lo primero que pensamos, y pymes, sobre todo trabajamos con pymes, cuando arrancó la pandemia dijimos, bueno, se terminó, todas las pymes estaban cerradas, dijimos, chao, Knockout. vamos a tener que dedicar a otra cosa. Y pasó todo lo contrario. Empezamos a tener consultas, nosotros crecimos, pero un montón en consultoría. ¿Por qué? Porque el tipo que frente a la situación de crisis, el primer golpe inicial fue terrible para todos, se me iba a pasar caos, bueno, pero a los 15 días vos decís, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? ¿No? Y como decía un profesor, la decisión es importante, hay que tomarla rápido, porque cada día que pase sin tomarla, la situación empeora. Entonces la mayoría, como buen argentino, cabezón y pyme que quiere seguir adelante contra viento y marea, dijeron, vamos a seguir. Pero automáticamente cuando dijeron vamos a seguir, se dieron cuenta que no estaban preparados para seguir. Porque los nuevos desafíos que ya existían en su mayoría, pero que se habían acelerado, la transformación digital, la eficiencia, ¿no? No estaban. Entonces empezaron a recurrir a ayuda. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es siempre, esto es de manual, hacer un análisis y un diagnóstico. No se trata de entender que hay que cambiar, porque hay frases como que el cambio no es una opción, es una obligación, y todo el mundo dice, sí, claro. Sino el tema es entender si yo voy a poder hacerlo, porque de vuelta, no es querer. La vida se debate siempre entre lo que yo quiero y lo que yo puedo. ¿Estamos de acuerdo? Yo podría querer organizar un mundial en Argentina el año que viene. ¿Quiero? ¿Puedo? No. Dios quiera que a nadie se le cruce idea. No podemos, no tenemos los recursos, estamos un desastre. No es momento, definitivamente. No es momento. ¿Se entiende entonces, Santi? Perfecto. Ahora, te escucho a vos y escucho emprendedores, gente que es... suponete que yo heredo una empresa que es familiar, que viene de larga data y que me toca manejarla ahora y yo escucho todo el tiempo, el que no innova se queda atrás, el que no innova se lo va a comer la tecnología, el que no... Digamos, ¿cómo puedo ordenarme para yo no sentirme también abrumado por esa realidad, que es cierta, claramente, pero para empezar a ordenarme y dar esos pasos? Digo, ¿hay una metodología para hacerlo? ¿Por dónde puedo empezar yo como empresario también a ordenar y decirme, ¿qué necesito ahora? ¿Cómo eficientizo procesos? Digo, ¿qué me corresponde? ¿Dónde voy a sacar un poco más de margen? Digo, ¿cómo empezar a ver ese panorama que quizás no está en el día a día? Si vendo, no sé, cuero, voy a seguir vendiendo cuero, pero en el paralelo, ¿cómo manejo ese proceso de transformación? Bueno, varias cosas. Voy a tratar de ser breve en la respuesta. Mira, lo primero que hay que entender es que, y esto es positivo, la mayoría de los cambios, a nivel organizacional hablemos, ¿no? De tendencias, de consumo, no suelen darse de un día para el otro, ni siquiera de un mes para el otro. Te diría que ni siquiera de un año para el otro.
Bien. suelen darse un poco más lentos. Lo que pasa que el factor clave, Santi, por eso hice la pregunta, ¿cuánto tiempo pasan al año? Es que si vos en tu organización no destinás recursos, recursos es gente, es cabeza, es tecnología, es algo de dinero, algo de presupuesto, para que alguien esté interpretando esas tendencias que están empezando a cambiar, posiblemente, cuando ya es tan obvia la tendencia, vos ya ahí digas, es como el ejemplo típico de Uber. O sea, que un taxista en Argentina te diga que no la vio venir, es porque no la quiso ver venir. Porque antes de que llegue a Argentina, Uber ya existía hace 4 años en Europa y en Claro. Estados Unidos. O sea, había sido muy fácil para los taxistas juntarse todos ahí en Costanera Sur y decir, che, muchachos, ¿por qué no ponemos todo un choripán más y se lo damos a Carlito, le pagamos un viaje a España, que vaya y que vea y que hable con los tacheros allá para ver qué les pasó? Cómo siguieron con su rutina, que no es un cuestionamiento, ni siquiera un reclamo, pero bueno, la vida es así, sigue economía, lo que sé, más preocupado por cómo cambia el auto, más un entorno que en nuestro caso es sumamente nocivo para la gestión del cambio porque estás todo el tiempo preocupado por factores externos Claro. que te contaminan y que es difícil, ¿viste? No estás como un suizo que su preocupación anda a saber cuál es. El chocolate sale más dulce, más bueno. Acá como que, ¿viste? Vos tenés un problema real, grave. Entonces, claro, cuando llegó Uber, los taxistas, ¿qué dijeron? Oh, ¿y esto cómo puede ser? Y las reacciones son torpes, ¿no? Salieron a cortar cosas que no... Entonces, digo, ahí está el primer factor. El tiempo es claro, porque como bien dijo ahí Santi, que pregunta el tema de la inflación moderada, es el mejor de los males. La moderada es mala porque es moderada. Te acostumbras a vivir con eso, ya sabes que más o menos las cosas no tienen valor. Ahora, cuando es grave, ¡pum! 200%, dice, yo me lo paremos con esto, es una locura. Entonces, con el cambio pasa un poquito lo mismo. Por eso que las crisis, Santi, cada tanto nos vienen bien. A la humanidad, la historia le demostró que las crisis a largo plazo son buenísimas, porque hicieron tomar decisiones, avances en la ciencia, en la salud, en cualquiera de las ciencias, que tal vez de otra manera, bueno, vamos viendo, yo qué sé, el pasar de los años. Entonces, yo creo que ahí es donde está la conciencia organizacional. Creo que tiene que haber otro tipo de organizaciones por encima de la organización de la empresa que se encargue porque tienen más poder, ¿no? Se me piensa en los estadísticos, ¿no? El INDEC y esto de decir, che, ¿por qué no generamos tendencia sectorial? ¿Hacia dónde va el mundo de, no sé, el cemento? ¿Para qué? Para que el tipo no se sorprenda de un día para el otro porque no pudo prestar atención o porque no pudo acceder a información de calidad. Sos consultor, Jonathan. Como bien mencionabas, muchos te preguntaron en el medio de la pandemia y demás. ¿Cómo, si tenés que hacer una evaluación o dividirlo en distintos segmentos, quiénes pudieron o cómo podríamos ordenar eso de quiénes pudieron atravesarlo de una manera quizás más fácil o más sencilla, o con qué procesos o con qué puntos en común llegaron esas empresas a las que les costó también un poco más? Digo, ¿cómo hacemos esa diferenciación y en qué puntos clave se diferencian? Supongamos que tenemos una nueva crisis en 2, 3 años. Bueno, a ver, la suerte existe. Punto. La suerte existe y te doy un ejemplo primero común, que es que en vez de nacer en tu hogar, nacías en un barrio muy marginal, sin agua potable, sin esto, con una familia desorganizada, tragedia, tu vida, eso es suerte, porque vos no podés hacer nada para decidir dónde vas a nacer. Entonces, la suerte existe. En el mundo de los negocios también existe la suerte. Si a vos te agarró si vos estabas en un momento con stock de alimentos, o stock de alcohol, o stock justo tuviste la loca idea de algún día una fábrica de barbijo porque se te ocurrió. Y bueno, posiblemente inicialmente vos tuviste una ventaja competitiva que no tuvo nada que ver, y yo siempre digo humildad ante todo, no tuvo nada que ver con, porque algunos empresarios dicen, nadie compró alcohol por la duda en noviembre, digamos, no me mientan, capaz que lo tenía de casualidad para otra cosa. Entonces hubo sectores de la economía, bueno, el campo, por ejemplo, sector tan golpeado, que venía golpeado de sequía. El campo, la verdad que, frente a la pandemia, no digo que no sufrió nada, pero en el interior, yo que tengo clientes por Trenquelauquen, Deró, la verdad que los tipos te dicen, la verdad acá sí, obviamente conocíamos, teníamos miedo, pero no paramos un día de darle comer a las vacas, un día. Entonces digo, hay ciertos segmentos que por oportunidad hicieron eso. Ahora, los que más me interesa a mí son los que estaban en rubros que tal vez no tuvieron ese impulso de suerte, digamos, de estar parado justo cuando pasaba la buena, digamos, ¿no? Claro. Tanto el rubro de turismo, los más
servicios, muchos servicios, bueno, gastronomía. Y ahí, la clave es cómo te agarró la crisis a vos. Evaluando dos cuestiones. Si vos me preguntás, Santi, rápido, decís, bueno, a ver, ¿qué debo evaluar yo para prepararme para las próximas? Te diría dos aspectos. Por un lado, darle nota de 0 a 10 a la gestión, que en este congreso se habló un montón de ese aspecto también, que no hay que nunca dejar de hablar de eso. Porque a veces nos olvidamos de que los negocios son gestión. De vuelta, acá pensamos que los negocios son la macro. No, no, la macro es una cosa que pasa alrededor de tu negocio, pero si vos sos malo gestionando. O sea, las empresas se funden en Alemania, ¿no es qué? Entonces digo, vos tenés que tener gestión. Entendiendo la gestión como todo lo que es gestión. Administración de empresa de primer año a quinto, bueno, todo lo que está ahí. Organigrama, pam, pum, liderazgo, indicadores de gestión, que a la vez, cada vez son más. Porque algo que cambió, Santi, de hace 20 años acá, es que el entorno para desarrollar negocios es mucho más complejo. Mucho más complejo. Hace 25, 30 años, un empresario con sentido común y mucha ganas de laburar tenía una empresa y capaz que llegaba a ser grande. Solo porque más o menos se la manejaba y tenía mucha ganas de laburar. Hoy no alcanza ni en pedo con esos dos factores. Necesitas conocimiento aplicado, implementado en tu organización. Eso es gestión. Y lo otro es innovación. Le digo, a ver, tu empresa, ¿era innovadora o no? ¿Y qué es el innovador? Y bueno, sos una empresa vanguardista, una empresa que trae nuevas soluciones al mercado cuando todavía nadie las vio, entonces todos te siguen, o sos un seguidor, esperá que todos lo implementen, que lo prueben, una vez que está funcionando, ahí voy, lo compro, lo copio. Sos una empresa que, no, si somos una empresa innovadora, dale, mandame ahora tu estado de resultado y marcame la línea con un fibrón que dice innovación. A ver cuánto invertís de verdad. Nada. Entonces, sí, no, bueno, mandé a la chica a hacer un curso. No, eso no es innovación. Innovación es destinar recursos. Bueno, ok, en esos dos factores, entre 0 y 10 en los dos, ese, que es una radiografía, es un esquema que está en el libro, básicamente te da 4 perfiles de empresa, muy rápido. Empresa en decadencia, que ya estabas en decadencia, la crisis posiblemente te mató, y sí. ¿Por qué? No solo no gestionabas bien, sino que tampoco innovaba. Y bueno, flaco, la crisis te mató. Selección natural, llamalo como quieras. Yo no te voy a dejar tirado en el pasto si sos uno de esos, pero va a ser difícil salir de ahí. Vas a tener que tomar decisiones importantes, revolucionar. Las tradicionales, que son las que abundan, 7 de cada 10 empresas que nosotros atendemos están ahí, que las empresas tradicionales o formalistas son empresas que saben gestionar, dentro de todo son ordenaditos, siempre falta un poco, pero ya veían que no innovaban. Su modelo de negocio estaba quedando crocante, ¿viste? Ya medio raro. Entonces, claro, les costó. Después están las intuitivas, que son las típicas de emprendedores, que viven cambiando, tienen ideas geniales, pero gestionan para el demonio, por lo cual van siempre fundiéndose. Y la empresa ideal, ¿cuál es? La proactiva, que es la que supo combinar esas dos cosas. Dijo, innovo, viajo para estar, compro tendencias, me capacito, la consultoría, asociatividad, y por otro lado, sé gestionar, sé cuánto gano, dónde está mi dinero, ta. Y ahí está, Santi, el primer análisis de sangre que vos le tenés que hacer a un tipo para ver si puede cambiar. Porque si el tipo está en decadencia, bueno, mirá, está todo bien. Vas a tener que cambiar, porque si no te morís. Ahora, cómo llegaste al quirófano va a tener mucho que ver con la probabilidad de que salgas de ahí bien. Ahora te cambio un poco la película. Antes yo te dije, yo heredé una empresa y me topé después con la pandemia, lo que fuere. Ahora, ¿a vos te dejó alguna enseñanza para transmitir a nuevas empresas? Digamos, vengo con un proyecto nuevo y te digo, mira, está bueno, esto es biocombustible que viene de Europa, lo que fuere, innovador. Digo, ¿me planteas algo nuevo respecto de lo que me hubieras planteado pre-pandemia como consejo para arrancar? Mira, yo, Santi, en particular, ¿sabes qué estoy sintiendo? Que no surgieron nuevos conceptos o nuevas tendencias en la pandemia. Me parece que se consolidaron y aceleraron algunos que ya existían. Te voy a dar un ejemplo. Dos te voy a dar. Agilidad y asociatividad. No podemos decir que son nuevos. O sea, esto se inventó ahora. Ya existen hace 20 y pico de años. El concepto de agilidad, el concepto de asociatividad. Y eso sí yo creo que se consolidó. Una cosa que veo es que las empresas que mejor parado y hasta fortalecidas salieron eran las que ya tenían modelos asociativos, entendiendo la asociatividad como esto de crecer con socios en vez de con estructura, ¿no? En vez de tener todo uno, ir comprando empresa, ¿está bien? Que cuando te viene la mala te matás en 2 días, te morís, a ir buscando socios.
che, Santi, ¿ustedes qué saben hacer? Y nosotros somos buenos en mercado. Bueno, yo no, yo soy bueno en marketing. Bueno, escúchame, si sale un cliente que necesita finanzas, yo te lo paso, trabajamos en equipo, bueno, ok, dale, vamos. Che, vos Santi, ¿tenés oficina? Pues yo la verdad que estoy pensando en alquilar una. No, ¿sabes que yo tengo una oficina y la verdad que no la estoy usando? Bueno, pará, usamos tu oficina y a vos te sirve, porque yo tengo buena tecnología en la nube. ¿Te sirve? Porque yo el sistema tengo espacio para vos. Ese concepto de asociatividad que es tan común en entornos más tecnológicos, porque vienen de ahí, como la agilidad, esta capacidad de decir, cambiemos. No, pero nosotros siempre veníamos siendo, no, ¿cómo vas a cambiar? No pasa nada. Asumir rápido la pérdida, listo, ya está, esto no va para acá, va para allá, no hay mejor negocio para un mal negocio que cerrarlo, listo, esta unidad de negocio no va a ir, listo, pum, apagala, prendamos esta. Bueno, eso es lo que si vos me preguntás hoy a mí, ¿qué consejo doy o qué le recomendaría a alguien que está empezando? Digo, mira, si estás empezando, preocupate por ser ágil, no dejes nunca de entrenar y pensá asociativamente. Pero No hay manera hoy de desarrollar un negocio a largo plazo sin eso. me gusta la parte de asociativamente. ¿Cómo se elige? O tips para elegir, digamos, a ese socio, porque muchas veces puede salir mal también. Y conozco casos. Sí, no, pues sí, lo que hay que aclarar acá, me parece importante que asociatividad no es lo mismo que sociedad. Que socio, ok, bien, está bien. Sociedad es, viste, formal, un contrato. La asociatividad, que está muy vinculada al concepto de agilidad, vos pensás que el concepto de agilidad dice, es más importante el acuerdo que el contrato. El contrato, en el fondo, todos sabemos que el que te quiere engañar, te va a firmar. Es más, los que más firman contratos son los que más van a engañar. Uno dice, pará, no sé, analiza. Entonces, asociatividad, por supuesto que no es fácil, Santi. Es como siempre digo para los futboleros. ¿Es fácil encontrar un buen número 5 para tu equipo? No, no es fácil. Ahora, cuando lo encontrás, ¿te cambia el juego? Sí, te cambia el juego. Bueno, listo. Hay que ser bueno buscando número 5. Y la asociatividad tiene que ver con eso. La verdad que es una habilidad difícil de enseñar, pero me parece que hay que saber buscar, ¿sabes qué? Tiene que haber el famoso ganar-ganar de la negociación, porque eso es lo que mantiene el equilibrio. Cuando yo te necesito a vos, vos me necesitas a mí. Por ahí nos peleamos, porque por ahí hay momentos donde, se va a poner dura la cosa. Y está bien, mientras que sepamos discutir no hay problema. Ahora, tiene que haber un equilibrio. Entonces, el equilibrio entre tu necesidad y la mía es la clave de la asociatividad, la sinergia. Donde uno da el 90, es como una sociedad. Uno labura todo el día, todo el otro va una vez por semana. Bueno, pero ahí lo que se rompió fue el equilibrio. No el concepto de sociedad, no era un problema del contrato, era un problema que uno va y el otro no. Bueno, eso es difícil, como todo en la vida, pero me parece que es el camino. Muy interesante, Jonathan. Contame ahora de la tapa. Quiero ir al libro. Contame de la tapa, que es muy Mira, linda. la tapa, yo me hice muy amigo por trabajo dando charlas ya unos años con Milo Lockett. Me tocó un día en una gira hacer una entrevista porque él nos animaba, no, le había ido mal en una exposición de 1 hora. Entonces yo no hago más entrevistas, entonces me pongo yo a entrevistarlo y le encantó. Y nos hicimos amigos, muy amigos, la verdad que lo quiero mucho a Milo. Lo hemos ayudado también con consultoría, bueno, cuestión. Y hablábamos toda la semana. Y una semana me dijo que andaba, cuando empezó la pandemia, ¿viste? A él, él tuvo que cerrar la galería de arte, todo era un capo. Claro. Y le dije, mira, estoy escribiendo un libro. Le digo, qué bueno, me dice, hablemos de eso, porque si hablamos de negocio no vamos a amargar. Bueno, le digo, ¿de qué trata? El cambio. El tipo me preguntó mucho, ¿viste, Milo? Me llamó la atención. No, Milo es un tipo muy inteligente, pero que se interesara tanto. Bueno, cuestión. A la semana me llaman acá del barrio, la guardia, y me dice, escuchame una cosa, llegó un paquete para vos. Para mí que es un cuadro, me dice, intuitivo bárbaro. Entonces, bueno, era un cuadro, ¿no? O era un televisor muy, muy liviano. Claro, sí. Entonces, viste, bueno, lo abro y esto, viste. Entonces lo llamo a mí y digo, mira, ¿y esto? Y dice, no, que cuando vos me ibas hablando de lo que era el cambio, a mí se me vino a una imagen, la dibujé en un papel y ahí está, me dice. ¿Te gusta? Está buenísimo. Está digo, boludo, está genial. Llamo a la editorial y le digo, temas, escuchame una cosa. Tengo la tapa del libro. Me dice, ¿cómo tenés la tapa del libro? Tengo la tapa del libro, te mando esto, ¿lo podemos hacer tapa esto? Yo digo, olvidate, está buenísimo, es una obra de arte, listo. Qué bueno. Bueno, Jonathan, ¿cómo viene hasta ahora? ¿Dónde se puede conseguir? Contanos un poco todo eso y dónde te siguen a vos también para ir cerrando ya la charla y ya agradecerte. No, bueno, soy muy fácil de buscar, lo cual me hace ser muy cuidadoso con los seguidores, porque Jonathan Lloyd y no hay otro, o sea, claro, es un apellido muy particular, poco común, y Jonathan sin H. Bueno, esos hay más.
Y en redes sociales lo típico, ¿no? Instagram, LinkedIn son las que más uso. El libro viene muy bien, en una época rara para lanzar libros, la verdad, porque bueno, las librerías estuvieron cerradas básicamente. Ya está casi agotada la primera edición, así que ya están procesando la segunda, así que bueno, contentos porque Vamos, significa vamos. que tiene interés, y bueno, eso siempre es gratificante, ¿no? Así que bueno, este es mi quinto libro, así que también eso de escribir un libro, ¿no? Ya, ahora tengo que ver, ya planté un árbol, no me quedan muchas cosas para hacer, pero en ¿Querés algún Argentina libro siempre más que tenés para divertir. otro? ¿Querés ¿Cómo? algún libro más que otro de los 5 o no? No, no porque llegaron en distintos momentos, tal vez uno que quiero mucho porque tuvo mucho éxito, pero a la vez porque eso fue un libro que yo escribí con muchas ganas, fue ADN Pyme. ADN Pyme, Bien. el amarillo que está ahí arriba, porque ese fue un libro aparte muy reconfortante por los comentarios que tuvo. ¿Viste? Muchos pymes Bien. llamándome, diciéndome, lo escribiste para mí, gracias, me ayudó a entender. Y eso es gratificante, no es como el aplauso, digamos, por una charla, te hace sentir bien, digamos, porque sentís que lo hiciste bien. Total. Bueno, Jonathan, millones de gracias por este tiempo, la verdad que un lujo y a todos compran el libro que ya me parece que está más que vendido, espectacular, así que muchísimas gracias. Acompáñame en despedir y hacer el cierre de esta FI Week, que nuevamente ha sido un éxito, nuevamente tenemos que agradecer a todas las empresas, a todos los patrocinantes que estuvieron con nosotros, a todo el equipo de FI Week, que no quiero nombrar uno por uno porque son un montón, la verdad que es un trabajo gigante y que realmente se le pone muchísimo empeño, doy fe de eso, y por suerte podemos llegar, como dijiste al principio de la charla, a tener oradores buenísimos y que agregan muchísimo valor, como creo que también ha sido esta charla. Así que desde ya estamos muy contentos por haber hecho esta segunda edición. Un fuerte abrazo a todos los disertantes, a todos ustedes que nos estuvieron escuchando del otro lado y que estuvieron estos 4 días metiéndose en un montón de charlas, y que esperemos poder seguir haciéndolo y reencontrarnos el año que viene en esto que es FI Week. Esperemos que lo podamos hacer de manera presencial, pero realmente un lujo, y de parte de todo el equipo de FI Week, un abrazo gigante a Bueno, todos. Jonathan, muchísimas gracias por déjame, hacer el déjame, cierre Santi, de... déjame Sí, como cierre, primero agradecer a todos, eso está bien, y la verdad que les agradezco a ustedes por el esfuerzo, sé que no es fácil lo que han hecho. Aparte el nivel de invitados, creo que han estado los mejores en todo el evento, la grilla ha sido excelente, así que bueno, descansen, brinden, ¿no? Tómense un tiempo para festejar. Pero déjame contarte para cerrar una historia, que esto lo tomo de Claudio, que siempre nos ilumina con historias, ¿no? Dice, es una fábula que tiene que ver con esto que nos está pasando, el cambio, que dice que había un zoológico lleno de animales, obviamente, y un día hay una rebelión animal. Entonces, animales toman el zoológico, matan a todos los cuidadores y abren todas las jaulas. Todos los animales empiezan a salir corriendo para todos lados, ¿no? Entonces estaba la jaula del león, que había un león que era muy famoso. Pero el león, ¿viste? El león más famoso del mundo. Hacía 15 años que el tipo estaba en esa jaula, lo aplaudían, todo espectacular para el león, pero estaba preso. claro. Le abren la jaula, todos los animales escapaban menos el león. Entonces va un león a rescatarlo, esto que habían liberado del zoológico, y le dice, León, escuchame una cosa, vos por ser el más importante del zoológico podés elegir a dónde querés ir. Dice, tenemos la sabana africana, hermosa, llena de leonas, llena de impala, que son como esos bámbicos saltando por ahí, así que comida no te va a Sí, sí, faltar, sí. todo bien, sol garantizado. O te gusta más la selva, dice. Tenemos la selva, también tenemos la selva más tropical, pero va bien también. Vos elegís a dónde querés ir. León, ¿a dónde querés que te llevemos? El león se queda calladito un rato, lo mira en un momento y le dice, a otro zoológico. ¿No? Creo que eso es importante, porque tal vez las crisis, si uno lo mira desde otra óptica, es una apertura de la jaula, ¿no? Y muchos tal vez terminen esta crisis, esta rebelión, por llamarlo figurativamente como eso, y terminen estando en la misma jaula. Entonces no perdamos de perspectiva que tal vez, si existe algún halo de posibilidad o de oportunidad realmente en las crisis, pase precisamente por eso, ¿no? Hay que tener coraje. No todas las cárceles tienen paredes y rejas. Muchas veces las construimos nosotros alrededor de nuestras empresas o de nuestras familias o de nuestra vida. Así que bueno, Santi, perdón por estos 2 minutos, Qué pero lindo para cierre. cerrar ya que estamos. Espectacular, espectacular, viene muy bien y te agradezco mucho.
Un lujo el cierre. Hicimos bien en tenerte al final, Jonathan. Bueno, Gracias, millones de querido. gracias a todos nuevamente. A vos, Saludos a la Jonathan, por familia. acompañarme al final, y la Fábula, y a todos los que nos han acompañado y han visto todos los paneles, un abrazo gigante, que tengan muy buen fin de semana. Y el año que viene, esto sigue, es un proyecto que sigue, y que seremos muchos más días, y con grandes panelistas como siempre. Un abrazo a cada uno. Chau, chicos. Gracias.